Y para completar el análisis desde México, tenemos también la presencia de Fernanda Hoppenheim. Fernanda es codirectora ejecutiva de Poder en México, es una organización que busca fomentar la rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos y también fortalecer a la sociedad civil afectada. Poder es integrante del grupo facilitador de la Alianza para el Tratado, miembro fundador de la iniciativa Feminist for Win-Win Treaty, parte del comité impulsor del grupo de trabajo sobre rendición de cuentas empresarial de la red DESC y asesora de su proyecto de captura corporativa. Fernanda, cuando quieras. Muchísimas gracias, Miriam, y a todas y a todos por esta invitación y este espacio. Voy a tratar de irme muy rápido para no excederme demasiado en el tiempo. Y creo que se han dicho algunas cosas bien importantes en cuanto a patrones, ya desde la presentación de Juan, pero que también se pueden tejer a partir de lo que nos comentaba Orbelín sobre el caso del Tren Maya. Y en México es que las industrias que más están afectando los derechos humanos y que además se han proliferado enormemente en los últimos 10, 15 años, ocupan grandes extensiones de territorio y en general son territorios además donde hay comunidades que tienen propiedad común de la tierra, propiedad ejidal de la tierra, que son las extractivas, incluyendo la generación de energía, los grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya, que además aunque se está vendiendo como un proyecto turístico, dará servicio a las industrias extractivas en la región del sudeste mexicano, el turismo, los agronegocios, etcétera. Y creo que es bien importante también establecer aquí que las empresas implicadas, este gran capital transnacional que también mencionaba Juan, en el caso de México, si bien hay muchas empresas extranjeras, por ejemplo, las que mencionaba Orbelín o las mineras canadienses, que aquí tienen muchísimas concesiones en el país, pues también hay gran capital que opera de forma transnacional, pero que es de origen mexicano, ¿no? Como por ejemplo Grupo México, Grupo Carso, que es de Carlos Slim, el hombre más rico del país, etcétera, ¿no? Son como estas grandes élites que han logrado acumular a lo largo de los años muchísimo capital y poder político y que operan desde una perspectiva de, al menos nosotros le llamamos captura corporativa del Estado, ¿no? Y esta captura creo que es lo que impide de alguna manera que los estados, como sujetos garantes de los derechos humanos, hagan su trabajo, digamos, correctamente, ¿no? Están estas empresas y estos intereses privados cada vez más insertados, inmersos en la vida pública, en la toma de decisiones públicas, en las instituciones democráticas que tantas décadas nos ha costado construir. Y esto es un patrón que vemos obviamente no solo en México, que es global, y que vemos muy presente también en la región latinoamericana. Y otra característica interesante en México es que las empresas productivas del Estado, según lo que hemos documentado a lo largo de los años, las organizaciones que trabajamos temas vinculados, empresas y derechos humanos, el Grupo Focal, por ejemplo, que es un grupo al que pertenece Poder y que actualmente coordina Poder, que somos 9 organizaciones trabajando en el país este tipo de cuestiones y a la vez otras organizaciones aliadas en todo el territorio. Hemos documentado los grandes impactos de empresas como Pemex, Petróleos Mexicanos, y la Comisión Federal de Electricidad, que son 2 de las empresas que más afectan los derechos humanos cuando pues desarrollan sus proyectos extractivos en los territorios. Esto también que se mencionaba sobre el tema de consulta es bien importante, porque no solo las consultas no se hacen cumpliendo con todos los estándares internacionalmente establecidos, y además México forma parte, por ejemplo, del convenio 169 de la OIT, sino que además en ningún caso son previas. Esto lo estableció el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos en su visita oficial a México en septiembre de 2016, analizando que, por ejemplo, en los proyectos extractivos primero se otorgan las concesiones y aunque todavía no comience la construcción del proyecto como tal, el territorio ya está concesionado cuando se implementan procesos de consulta. Además, esto en general impide que esas concesiones se retiren y se cancelen los proyectos porque ya hay un avance. Además, ahora mismo con esta administración se ha un poco puesto de moda las consultas populares, que son otro tipo de consultas que no cumplen con esos estándares, como la consulta a pueblos indígenas, por ejemplo.
y también otros mecanismos de participación a otro tipo de comunidades equiparables. Sin embargo, todos estos procesos en general son incompletos, no son rigurosos, quienes los llevan a cabo suelen ser juez y parte, por ejemplo, en muchos casos la Secretaría de Energía, que debe promover el desarrollo de proyectos energéticos, también ha dirigido consultas, y eso es una problemática que vemos en todo el territorio nacional. También creo que es importante retomar el tema de las personas defensoras de derechos humanos y particularmente de la tierra, el territorio y el medio ambiente, que también comentaba Miriam en su introducción. Y es bien importante destacar que en esta misma visita que les comentaba del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU en 2016, ya se estableció allí que había patrones sistemáticos, así lo dice el informe, de agresión a personas defensoras. Y esto no ha cambiado, ¿no? Desde esa visita hasta ahora, sino que se ha seguido profundizando. Desde el espacio OCC, que es un espacio de muchas organizaciones y colectivos que trabajan derechos humanos desde la sociedad civil, y también de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, se documentó que en 2020, el año pasado, al menos 24 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas, y la organización Global Witness estableció a México como el cuarto país más peligroso del mundo para defender los derechos humanos, también el año pasado en su informe. A su vez es interesante observar todo esto desde una perspectiva de género, mirando que específicamente las mujeres que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente tienen vulnerabilidades específicas. También en este proceso que les comentaba de estos colectivos de sociedad civil en México que documentaron el año pasado esos asesinatos, también se documentaron agresiones a 266 mujeres defensoras de derechos humanos y a 42 colectivos de derechos humanos de las mujeres o feministas, y 4 defensoras transgénero asesinadas. Entonces vemos cómo también hay una posibilidad de hacer un análisis de género transversal. Coincido con lo que comentaba Juan de la funcionalidad que tiene el sistema patriarcal con el sistema capitalista, son uno mismo y operan de forma concertada, y esto lo podemos ver, por ejemplo, entre otras manifestaciones, en las agresiones a mujeres defensoras. Y también en las afectaciones específicas a mujeres y personas de los colectivos de las diversidades en los territorios también cuando están resistiendo y oponiéndose a estos proyectos a gran escala. Otro punto importante que quisiera compartir tiene que ver con la política pública en México a este respecto. ¿Qué se está haciendo en el país, en teoría, para abordar el tema de empresas y derechos humanos, para atender, en teoría, estas afectaciones? Se ha desarrollado un programa nacional de derechos humanos que tomó 2 años en total, digamos, iba a tomar 1 año y se atrasó 1 año completo su publicación, se iba a publicar en diciembre de 2019 y se publicó hasta finales de 2020, allí hay algunas líneas estratégicas que supuestamente van a estar enfocadas al tema de empresas y derechos humanos. También desde declaraciones del sector privado, y volvemos a las dinámicas de captura, el Consejo Coordinador Empresarial, que es una asociación de corporaciones aquí en México y que tiene diálogo directo con la Secretaría de Gobernación y el gobierno mexicano, el gobierno federal, estableció en un comunicado público que se habían empezado a trazar ciertas líneas de trabajo con el gobierno mexicano para abordar el tema de empresas y derechos humanos, y allí no ha habido hasta el momento participación de la sociedad civil. Entonces, se están dando todo el tiempo estos diálogos en lo oscuro, de forma opaca, entre el sector público y el sector privado, donde otra vez la línea está muy borrada y es bastante difusa. Entonces, desde nuestra perspectiva como sociedad civil y como grupo focal de organizaciones que trabajamos estos temas desde inicios de 2015, creemos que es muy importante que tanto el Estado mexicano participe en procesos mucho más apegados a
a cuestiones vinculantes, a la generación de instrumentos obligatorios de respeto a los derechos humanos por parte de las empresas que garantizan esa rendición de cuentas y cambien realmente la forma en que está operando el gran capital transnacional, por ejemplo, los procesos hacia un tratado jurídicamente vinculante que se están negociando a nivel del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y también en cuestiones vinculadas a procesos obligatorios de debida diligencia en materia de derechos humanos. Y cerraré con esto, con este último punto sobre la debida diligencia. La Unión Europea ha sacado sus directrices, pero también está ahora discutiendo la posibilidad de legislar, de tener una ley que obliga a las empresas a hacer procesos de debida diligencia, y allí entra todo, ¿no? Los procesos de debida diligencia, en teoría, deben analizar todos los riesgos de un proyecto para evitar hacer daño, que ese proyecto cause daño. Y esto implica temas ambientales, de derechos humanos, sociales, perspectiva de género, etcétera. Y va a ser bien interesante seguir esos debates y ver cómo desde los estados de origen del capital, de origen de las empresas, en este caso los estados europeos, hay muchísimas empresas europeas invirtiendo en México y en la región latinoamericana, se toman responsabilidades y se toman medidas para que se evite estos daños que estamos viendo en nuestros países en la región. Y lo mismo con el proceso de tratado vinculante, ¿no? Que sería un tratado a nivel transnacional, global, que busca regular el actual de las empresas transnacionales, justamente porque los procesos de captura han debilitado a nuestros estados y necesitamos instrumentos que trasciendan nuestras jurisdicciones con el fin de que no haya no se perpetúen estas estrategias de las corporaciones transnacionales de buscar dónde le conviene invertir y dónde se puede proteger más con marcos legales más laxos. Entonces, bueno, esa sería como mi intervención hasta el momento, y quedo atenta si hay preguntas o comentarios después. Muchas gracias.